Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glo- Gloria a Dios. 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 Le damos la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de paz. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, le damos la bienvenida a todos, cada uno de ustedes. Gracias que nos acompañan en esta tarde. Saludamos a los hermanos que nos siguen a través de las distintas plataformas de Facebook, de YouTube. Les damos una bienvenida en esta tarde y esperamos que esta palabra también pueda edificar la vida de cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, así como estamos de pie, quiero pedirle que por favor abran sus Biblias en el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al versículo 11. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 4 al versículo, capítulo 12, versículo 4 al versículo 11. Cuando lo tengan, por favor, pueden decirme amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de Él y para provecho de la grey de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar para exponer esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por tu bendita y gloriosa presencia. Señor, si tu presencia no está con nosotros, no podemos seguir adelante. Señor, te damos gracias porque tú has puesto tu mirada, tus ojos, Señor, en esta pequeña congregación. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia. Y pedimos en este momento, Señor, que tú nos hables tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este recinto.
Señor, yo te pido que tú abras su corazón, su mente, su espíritu para que puedan recibir esta palabra y que pueda edificar la vida de cada uno de ellos. Oro también por las personas que nos acompañan por primera o segunda vez. Oro también, Señor, por aquellos que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Y te pido también, Padre mío, una vez más que me uses para compartir esta bendita palabra. Necesito tu unción, Padre, para predicar este glorioso evangelio en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice en un fuerte amén. Dele la gloria a Jesucristo, al único que se la merece, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A ti, Padre mío, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Yo quiero predicar en esta tarde, ya casi noche, bajo el tema el don de diversos géneros de lenguas. El don de diversos géneros de lenguas. Quiero verlo esto como una segunda parte de lo que estuve predicando la semana pasada. Hermanos, el versículo 4 nos dice que hay una diversidad de dones espirituales, los cuales son proveídos y son distribuidos por el Espíritu Santo. Y del versículo 8 al versículo 10 se nos da una lista de los dones espirituales con los cuales el Espíritu Santo capacita a los creyentes como Él quiere hacerlo. Él es soberano y Él reparte los dones como Él quiere. A Él le puede dar uno, a aquel dos, a aquel tres. Él reparte como Él quiere, pero a todos nos ha dado algún don espiritual, cuando menos. Y en estos versículos encontramos una lista de 9 dones espirituales. Cuando estamos leyendo esta lista encontramos el don de palabra de sabiduría, encontramos el don de palabra de ciencia, encontramos el don de fe, el don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, aquellas personas que disciernen los espíritus si son de Dios o no son de Dios, don de diversos géneros de lenguas, y de esto va a tratar esta prédica. Nos vamos a enfocar exclusivamente en este don, el don de diversos géneros de lenguas. Y por último nos habla acerca del don de interpretación de lenguas. Cuando una persona tiene solamente el don de diversos géneros de lenguas, regularmente o mayormente él es edificado, aunque puede edificar la vida de otras personas. Pero cuando combinas el don de diversos géneros de lenguas con el don de interpretación de lenguas, entonces puede edificar a más personas. Y cuando hay un mensaje de parte de Dios, puede edificar a la grey. ¿Ok? Hermanos, la semana pasada quiero hacer un breve recordatorio. Yo le hablé acerca del sello del Espíritu Santo. Y yo le hablé también acerca del bautismo del Espíritu Santo. Yo le dije que cuando una persona escucha el Evangelio de la gracia, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepiente genuinamente de sus pecados, y esta persona se bautiza en agua, en ese momento la persona es salva por gracia automáticamente y es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche bien esto, porque quiero aclarar bien esto. No es necesario que la persona que se convierte al Evangelio hable en lenguas para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. No todos hablan en lenguas. ¿Queda claro esto, mis hermanos? No es necesario, porque esto es un don espiritual. La persona es salva automáticamente cuando pone su fe y su confianza, se arrepiente genuinamente de sus pecados y se bautiza y es sellada con el Espíritu Santo. ¿Dónde me baso para hablar esto? Efesios capítulo 1 del 13 al 14. El apóstol Pablo dice en él: también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, habiendo puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento dice que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta, diga conmigo, hasta la redención de la posesión adquirida. Hermanos, esta palabra hasta significa que esto no es todo lo que Dios tiene preparado para ti. Yo te dije la semana pasada que el sello del Espíritu Santo solamente es el inicio, son las arras. El sello del Espíritu Santo te identifica como un hijo de Dios. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida, pero Dios tiene un propósito contigo. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Dios nos da su espíritu con medida. Entonces Dios tiene mucho para darnos a cada uno de nosotros.
Tristemente, hermanos, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Dios no da su espíritu con medida. Dios empieza dándote el sello del Espíritu Santo y Dios quiere después darte el bautismo. Quiere estarte llenando la llenura del Espíritu Santo y Dios quiere que nos movamos en el poder del Espíritu Santo. Pero tristemente lo que nos detiene es nuestra incredulidad a veces, o a veces nuestra pereza para buscar y consagrarnos a Dios. Dios está dispuesto para derramar su aceite, su presencia sobre cada uno de nosotros. No es Él, diga conmigo, soy yo. Somos nosotros los que detenemos el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le dije que el sello del Espíritu Santo, hermanos, le posiciona como un hijo de Dios y como un heredero de las promesas de Dios. Ahora usted, por la gracia, es un hijo de Dios, una hija de Dios, y es heredera de las promesas de Dios. Le dije también que el sello del Espíritu Santo se recibe a través del soplo divino, ¿se acuerda? El neuma, de ahí viene la palabra neumático, tiene que ver con aire, con viento. Neumatología, neumático, neuma, el ruaj, el soplo divino. ¿Se acuerda que en San Juan capítulo 20, versículo 22, dice la Biblia que Jesús le dijo: paz a vosotros, así como el Padre me envió, así los envío a vosotros. Y habiéndoles dicho esto, dice, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aún no había venido el bautismo del Espíritu Santo. Después le hablé también acerca del bautismo del Espíritu Santo y le dije que le abre la puerta para empezar a experimentar el poder sobrenatural de Dios sobre su vida. Hermanos, ¿dónde podemos darnos cuenta de esto? En Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Los primeros dos versículos, versículo 1 y versículo 2, dice que estaban reunidos y dice que de repente vino con un estruendo, un soplo, ¿se acuerda? Llenó toda la casa donde estos 120 estaban reunidos. Ese soplo no crea que era un soplo porque estaba haciendo aire, esto venía del cielo, era el soplo de Dios, era la promesa que Jesús les había dicho, la promesa que oísteis de mi Padre, no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Ese soplo venía del cielo, exactamente en ese lugar, en esa casa donde estaban esos 120 orando. No se manifestó afuera, solamente en ese lugar. Estas personas fueron llenas con el Espíritu Santo, recibieron el bautismo, el Espíritu Santo, el bautismo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. La Biblia dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se sentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas. Dice, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es decir, esto, hermanos, no era algo inventado, no venía del diablo, esto venía de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con la escritura. Hay gente que piensa que esto viene del diablo. No, esto viene de Dios, es algo bíblico, es la promesa del Señor. Los apóstoles lo recibieron. Alabado sea el Señor. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, yo quiero aclarar esta experiencia, hermanos, que esta experiencia se da solamente una vez cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo. No piense que la persona va a estar siendo bautizada y bautizada y bautizada. Solamente la experiencia del bautismo del Espíritu Santo solamente se da una vez en la vida. Solamente una vez, cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, tú vas a sentir como un fuego sobre ti. No sé, yo en mi experiencia le conté la semana pasada, yo sentía como si fuera un pan que estaba dentro de un horno, yo sentía como si me estaban echando lava encima, acero hirviendo, no sé, algo así era mi impresión, era como fuego que estaban echando sobre mí. Y yo mi lengua se empezó a trabar y yo no supe qué estaba pasando, nadie me había dicho esto, yo ni siquiera lo había leído, yo estaba recién bautizado. Yo no sabía casi nada de la Biblia, eso fue de Dios, eso fue el bautismo del Espíritu Santo. A partir de ahí empezaron a fluir los dones del Espíritu en mi vida. Empecé a ver el poder sobrenatural en mi vida. Poco a poco vas a ver. Lo mismo sucede, hermanos, cuando bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo para remisión y perdón de pecados. Lo hacemos solamente, ¿cuántas veces? Una sola vez. Cuando una persona se ha bautizado de la manera correcta en el nombre de Jesucristo, así es como dice la Biblia, para remisión y perdón de pecados, esa es la forma como nosotros creemos que una persona debe ser bautizada. Lo hacemos solamente una vez. Y esto es lo que nosotros creemos, hermanos. Respetamos lo que otras personas creen. Hay ciertas religiones que
bautizan una y otra y otra y otra vez a las personas. Es decir, bautizan a una persona, pero cuando la persona se aparta del camino, se va por un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y de repente vuelve arrepentida esa persona, hay que volverla a zambuir en el agua, hay que rebautizarla. Y si esa persona se vuelve a ir otros 2, 3 años, cuando venga hay que volverlo a rebautizar. ¿Es bíblico eso o no? No. Entonces son bautizados y rebautizados y recontrabautizados. Y eso no es bíblico. Solamente la Biblia dice una fe, un Dios, una fe y un bautismo. Alabado sea Dios. Muy bien. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a entrar en el tema. El día de hoy vamos a aprender acerca del don de diversos géneros de lenguas. Y antes de iniciar es muy importante que sepamos que estas dos cosas, antes de iniciar, perdón, es muy importante que sepamos dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que este don, el don de diversos géneros de lenguas, edifica a la persona que lo posee. Es decir, beneficia la vida espiritual del creyente que lo tiene. Cuando una persona ora en lenguas, es distinto al bautismo. Cuando una persona ha sido bautizada y después esa persona se da cuenta que otra vez le vuelve a pasar y otra vez, eso ya no es el bautismo del Espíritu Santo. No piense, el Señor me volvió a bautizar. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo te dio un don que se llama el don de lenguas, el don de diverso género de lenguas, ¿ok? Y este don te va a edificar, te fortalece. Cuando tú oras en lenguas, tú te sientes fortalecido en el Espíritu, te sientes fortalecido. Es lo que hace, es una de las cosas que hace este don. Hermano, yo le hablo con conocimiento de causa. Le estoy hablando con conocimiento de causa, escúcheme bien. Yo no solamente le estoy hablando, hermanos, acerca de algo que estudié. Yo le estoy hablando de algo, de mis propias experiencias. Le estoy hablando de la palabra de Dios, pero también le estoy hablando de mis propias experiencias. Porque hay personas a veces que son, mis respetos, son tremendos teólogos, grandes maestros de la palabra, pero simplemente ellos no creen en esto. Y nunca lo han experimentado en sus vidas. Nunca lo han experimentado. Y hablan sin conocimiento de causa. Hablan solamente teología, pero jamás lo han experimentado. He escuchado de sus propios labios grandes hombres muy conocidos que predican en las redes sociales, pero no lo han experimentado. Y muchos de ellos dicen que es del diablo, otros dicen que solamente son sugestiones de las personas, otros de ellos dicen que ya no es para estos tiempos. Y bueno, todo eso detiene el fluir de Dios sobre sus vidas. Cuando una persona ora en lenguas, hermanos, su vida espiritual es fortalecida. Yo le hablo de esto, como le digo, tengo 20 años por la gracia de Dios, 20 años en el camino de Dios. Y prácticamente a los pocos meses yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que había pasado, pero después uno de los primeros dones que yo recibí fue el don de diverso género de lenguas. Yo me empecé a dar cuenta que yo cuando oraba, de repente yo no lo quería hacer. Era algo que yo no sabía cómo venía, pero de repente yo ya no podía dejar de orar en español y empezaba a orar en otro idioma. Y después me empezó a pasar que empecé a orar de un idioma a otro y entraba a otro idioma y yo me escuchaba yo mismo, porque uno te está escuchando. Yo me escuchaba como si fuera como chino, y luego me escuchaba como si fuera portugués, y luego me escuchaba como si fuera ruso. Por el tipo de cómo sonaba, yo me daba cuenta, pero yo me sentía fortalecido, pero yo mismo no entendía lo que estaba orando. Pero esto viene del Espíritu Santo de Dios. En lo particular, hermanos, yo oro constantemente en lenguas, más que orar con conocimiento. Hay dos tipos de forma de cómo orar: orar con el entendimiento y orar en lenguas. Pero yo regularmente oro más en lenguas que orar en el entendimiento. Yo empiezo a orar en el entendimiento regularmente. Hay veces que puedo empezar a orar rápido en lenguas, pero después en un momento haz de cuenta que se hace como una transición y empiezo a orar en lenguas. No es algo que yo quiero hacerlo, es algo que el Espíritu me mueve a hacerlo. Quiero que entienda eso. Le hablo de mis propias experiencias. Y le puedo decir, hermanos, por experiencia propia, que hay una gran diferencia entre orar con el entendimiento y orar en el Espíritu.
Orar en lengua se le llama también orar en el Espíritu. Hay una gran diferencia. Hermano, entonces orar con el entendimiento no es bueno. Sí, las dos formas son buenas. Pero si tú quieres estar fortalecido, ora en lenguas, ora en el Espíritu. Es una forma totalmente distinta de orar, hermano. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo empodera la oración y la lleva al Padre en el nombre de Jesucristo. Esto se llama orar en el Espíritu. Estás orando en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, nosotros cuando oramos con el entendimiento empezamos a orar. Padre, te damos gracias. Empezamos con acción de gracias. Empezamos a orar por esto, por lo otro, intercedemos, pero llega un momento como que se nos acaban las palabras. Y lo decimos, ¿y ahora qué digo? Y a veces no hayamos qué decir. Y la Biblia dice, ¿cómo oraremos? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos lleva a orar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando oramos en lenguas estamos orando en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, a veces queremos orar y Dios dice, yo necesito que me pidas esto, yo necesito que intercedas por esto. Y cuando yo oro con el entendimiento no sé, pero cuando el Espíritu Santo toma mi oración y la empodera, entonces empiezo a orar en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, ¿dónde dice esto? En Efesios capítulo 6 versículo 18. Efesios 6, 18. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, intercediendo en el Espíritu. Yo no sé cuántos han experimentado el orar en otras lenguas, hermanos. Yo a veces puedo ir manejando, puedo ir orando en lenguas. Sí, esto sucede. O puedo estar en mi trabajo, o puedo estar en la casa. Este es un don que se va ejercitando cada vez más. Y empiezas a orar y rápido, porque hay veces que lo necesitas rápido y llega. Ahorita le voy a decir un poquito más acerca de para qué se necesita. Y la segunda cosa, hermanos, que debemos de saber es que el don de diverso género de lenguas edifica o beneficia a la iglesia, siempre y cuando hay alguna persona que interprete las lenguas. Ahora, primeramente, yo quiero hablarle acerca del don de diverso género de lenguas, de cómo este don edifica la vida del creyente. Y quiero iniciar aclarando, hermanos, que no todos los creyentes poseen este don espiritual. No todos los creyentes. Hermano, ¿esto es normal? ¿Qué creen ustedes? ¿Será normal esto? Sí, esto es normal. No todos los creyentes poseen este don. Y no por eso, hermanos, no porque usted, hermano, hermana, no tenga este don espiritual, es usted más importante o menos importante en el cuerpo de Cristo. ¿Me entendió? No todos los creyentes tienen este don espiritual. Y no porque usted lo tenga o no lo tenga, usted es más o usted es menos en el cuerpo de Cristo. Porque a cada uno Dios nos dio diferentes tipos de dones, de acuerdo al llamamiento, al ministerio que Dios tenga preparados para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 5. Pablo dice, fíjese lo que dice Pablo. Si alguien tiene ahí Primera de Corintios capítulo 14 que habla acerca de las lenguas, mire lo que dice Pablo. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Hermanos, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero ¿sabe que no todos hablaban en lenguas? No todos. Una cosa es lo que Pablo, el pastor, una cosa es lo que el pastor quiera. Yo quisiera, hermanos, y también está en mi corazón, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero no es lo que yo quiera, sino lo que ¿qué? Lo que Dios quiera. Porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. El apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay un mayor beneficio en aquellos que profetizan que en aquellos que solamente hablan en lenguas. Porque si yo hablo solamente en lenguas, yo me beneficio, yo me edifico. Ahorita yo me fortalecí, pero ¿qué de ustedes? Pero ¿qué tal si yo profetizara? Así dice el Señor, todos ustedes serían beneficiados.
Es muy diferente. A menos, diga conmigo, a menos que haya alguien que interprete. Porque si yo estoy hablando en lenguas, pero hay alguien que interprete, el hermano dice, esto es lo que está diciendo el hermano, esto es lo que está diciendo el hermano, esto es lo que está diciendo la hermana. Hay un mensaje de parte de Dios para la iglesia y el hermano está traduciendo. Es como si yo hablara inglés y ustedes no, solamente hablan español, pero el hermano habla inglés y español. Le puedo decir, hermano, ven, tradúceme, porque los hermanos no entienden lo que estoy diciendo. Entonces entienden. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, a veces podemos pensar, bueno, hermanos, entonces ¿para qué hablamos en lengua si no hay nadie que edifique, si no hay nadie que interprete? Y yo le quiero hacer una pregunta, hermanos. Quiero hacer esta pregunta. Si no hay alguien que interprete, ¿no hay ningún beneficio al hablar en lenguas? Yo le pregunto, ¿usted qué cree? Si no hay alguien que interprete, al hermano Miguel, a mi esposa, al hermano Juan, al pastor, ¿servirá de algo? Hay gente que dice, no, solamente están hablando al aire, no saben ni lo que están diciendo. No, porque no hablan a los hombres, hablan a Dios. Y están hablando misterios por el Espíritu. Yo creo que eso no lo han leído ellos. Piensa que están hablando nomás al aire, tontera y media, ¿no? La respuesta, hermanos, es sí. Aunque no haya alguien que interprete, si una persona está hablando en lenguas, esa persona trae bendición a la iglesia. Déjeme si lo explico. Hay un beneficio, aunque es de una menor proporción que cuando hay un intérprete. Hermanos, fíjense bien. Regularmente aquellos que poseen el don de diverso género de lenguas, regularmente, casi siempre, estas personas están involucradas en la intercesión. Casi siempre estas personas que hablan en lenguas son gente de oración. Siempre los vas a ver en la oración. Siempre, casi siempre. La gente que habla en lenguas casi siempre es gente de oración. Y usted no sabe cómo se necesitan los intercesores en una iglesia. Hermanos, por eso que muchas iglesias caen. Es por eso que muchas iglesias se secan, porque no hay gente de oración, porque no hay intercesores. Y regularmente alguien que tiene el don de lenguas es un intercesor, es alguien que viene e intercede. Usted sabe lo que significa la palabra intercesor. Quiere decir que yo me pongo entre este hombre y Dios. Dios quiere hacer algo en este hombre, en esta mujer, y yo vengo y oro por ellos. Yo vengo y me levanto en la mañana, y hay gente que viene y se levanta en la mañana y dobla rodillas cuando quisiéramos estar dormiditos allá en la cama, y venimos a orar por otras personas. Y a veces no sabemos, a veces empezamos a orar, te pido por el hermano fulano, te pido por la hermana, pero Dios dice, no, quiero que ores de esta forma, y empiezo a orar en lenguas y estoy intercediendo en lenguas. Tal vez por aquel que se quiso quedar en la cama y no se quiso levantar. Está beneficiando mi vida, pero también estoy beneficiando la vida de alguien más. Cuando alguien está orando en lenguas, regularmente son intercesores. Las personas que oran en lengua regularmente son gente de oración. Son gente de oración. Otra cosa, hermanos, la gente que tiene el don de diverso género de lengua regularmente está involucrado en la liberación. ¿Sí? Yo no conozco personas, hermanos, que estén involucrados en la oración y que no hablan en lenguas. Regularmente son personas que hablan en lenguas. Porque cuando empiezas a orar por alguien, a veces manifiesta un espíritu maligno, a veces también empieza a hablar en lenguas, pero esas lenguas no son de Dios. Tienen otra fuente. Y es como un choque ahí. Es un choque. Se necesita el don de lenguas. No solamente estoy beneficiando mi vida, sino que estoy beneficiando la vida de otra persona que está siendo oprimida por un espíritu maligno. Se necesita. Hasta aquí no ha habido interpretación. Sin embargo, estamos beneficiando la vida de otras personas. Regularmente estas personas, hermanos, están involucrados también en el discernimiento de espíritus. Disciernen la atmósfera, el ambiente, está pesado. Hay gente que dice, yo como que me dormía, como que alguien me estaba arrullando, yo no sé qué pasaba, como que se sentía algo pesado. Pues esa gente olfatean, aquí algo no está bien, y empiezan a caminar, empiezan a moverse en el espíritu, ¿me entiende? Olfatean, saben cuando algo no está bien, caminan, empiezan a orar, empiezan a interceder en lenguas. No crea que están solamente paseándose por ahí.
Algo está pasando y mucha gente tal vez que no tienen ese don no se dan cuenta. No porque usted sea menos ni más, no, porque tal vez su don es de la enseñanza, tal vez su don es en la alabanza. Y mucha gente tiene el don de la enseñanza y son tremendos teólogos y saben mucho de la palabra, pero no tienen experiencia en esas cosas, no se mueven ahí y hablan sin conocimiento de causa. ¿Me entiende, hermano? Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, de esta forma estas personas también bendicen a la iglesia. Hay gente que dice, no, que se calle, que se calle. Eso es lo que quisiera el diablo, que la gente se callara. Hermanos, estos dones o estos ministerios siempre traen bendición a los creyentes y a los no creyentes. Cuando una persona empieza a orar en lenguas, la presencia, la atmósfera se abre. Muchos de ellos son intercesores, tienen discernimiento de espíritu, saben cómo abrir la atmósfera, hermanos. Porque a veces que hay cielos cerrados de bronce, ellos saben. Así como en las iglesias, hermanos, hay gente que se mete a hacer el mal. Hay gente que se dedica a la brujería, a hacer el mal, y vienen solamente a apagar el fuego de las iglesias, a secar las iglesias. Y esta gente se mueve, sabe, olfatea cuando algo no está bien. Es muy importante este don, el don de diverso género de lenguas. Es muy importante. Aquellos que poseen el don de diverso género de lenguas tienen estos beneficios, hermanos. Ellos pueden orar en lenguas. Una cosa es cuando tú oras en lenguas, es distinto. Y tú vas a escuchar a veces cómo se escucha. Una cosa es orar en lenguas. Tú mismo lo vas a sentir cuando estás orando en lenguas. Pero otra cosa es cuando tú estás intercediendo en lenguas, con gemidos, hasta lloras. Estás intercediendo, no sabes ni por qué. Pero Dios simplemente te está usando como un instrumento. Estás intercediendo en lenguas. Hermano, tú puedes guerrear en lenguas. En una liberación se hace guerra espiritual. ¿A poco tú crees que el espíritu maligno que está dentro de una persona se va a salir? Ay, sí, ¿cómo no? Pues sácame, a ver si es cierto. Y ahí tienes que guerrear en lenguas. Una cosa es orar, otra cosa es interceder, otra cosa es guerrear en lenguas. En medio de una liberación hay liberaciones que están duras y hay que guerrear en lenguas. Y dime una cosa, ¿para quién es el beneficio? ¿Acaso solamente me beneficio yo? Estamos beneficiando a alguien más. Hay personas que le dicen, ¿sabes que hay un espíritu maligno? Y dicen, ay, no, yo no, yo voy para la casa, no, que vaya fulano. ¿Sí? Yo le doy una enseñanza. Y yo te pregunto, aquellos que dicen que el don de lenguas no es bíblico, ¿qué pasa si le llevas a una persona que necesita ser ministrada? ¿Qué le vas a decir? No, no puede ser un espíritu, ya no se manifiestan para estos tiempos. ¿O qué vas a hacer? ¿Le vas a dar un bibliazo? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar teología a ese espíritu maligno? Ahí se necesita el poder. ¿Es cierto o no es cierto? ¿De qué nos sirve tener solamente letra y no hay poder? Yo le digo, muéstreme uno de esos hombres que hablan. Sí, muy bonito, es verdad lo que dicen, muchas de esas cosas. Pero muéstreme ministrando a alguien, muéstreme un video de alguien de esos, muéstreme uno, no lo va a encontrar. Porque ellos solamente hablan letra, pero no tienen experiencia. ¿Entiende? Nunca lo han experimentado. Hablan de algo que no han experimentado. Alabado sea Dios. Hermanos, podemos hacer guerra espiritual en lenguas, podemos adorar en lenguas. Tú puedes sentir es algo hermoso cuando adoras en lenguas. Yo no sé si alguien lo ha experimentado. ¿Alguien ha experimentado aquí adorar en lenguas? Cuando adoras en lenguas es algo hermoso. Estás adorando en lenguas. Oras, intercedes, haces guerra, adoras, pero también puedes cantar en lenguas. Qué hermoso. La última vez que me pasó fue en un retiro de 3 días de ayuno. Nos levantamos a orar a las 5 de la mañana. Estábamos orando en lenguas y de repente Dios me dio un canto en lenguas. Fue algo tan hermoso cuando cantas en lenguas. Hermanos bíblicos, yo te hablo con la Biblia y te hablo de mis experiencias. Muchos de ellos te hablan Biblia, pero dicen, yo nunca he hablado en lenguas. Entonces, ¿cómo sabes de todo esto? Fíjate. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice Pablo. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Oraré con el Espíritu?
pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando estábamos aquí cantando, hermano, estábamos cantando con el entendimiento. Pero si tú te metes a la adoración, el espíritu te va a tocar, el espíritu te va a tocar. De repente te va a dar una sacudida y tal vez tu lengua vas a ver el poder de Dios, pero métete. Pero si tú estás así adorando y el niño, el pañal que se me quedó en la casa, le apagué a los frijoles, no me acuerdo, no vas a sentir nada. Pero si tú te desconectas de todo el mundo, a mí no me importa lo que la gente diga, yo me conecto, tú vas a sentir el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Que no te importe lo que la gente diga, hermano. Pero hay gente, ay, es que se me despeina el chongo. No, ay, tranquilo, no. Se me cae el velo, que se te caiga el velo, hermana, no importa. Deje que Dios le dé una buena sacudida y después dígame que soy un mentiroso. Hágalo. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas, fíjese bien, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 14:2, él está hablando a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, está hablando el Espíritu Santo, habla misterios. Él está hablando misterios. Esto se llama orar en el Espíritu, orar en la perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 22, Pablo dice en la Nueva Traducción Viviente, tomo este pasaje en la Nueva Traducción Viviente: así que como ven, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes. Diga conmigo, no para los creyentes. Diga conmigo, no es para mí, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para beneficio de los creyentes. Diga, esta sí es para mí, no de los incrédulos. ¿Estamos, hermanos? A menos que haya alguien que interprete, entonces va a ser beneficiado usted. Entonces, hermanos, ¿se necesita el don de diverso género de lenguas? ¿Sí o no? Se necesita, hermanos. Ahora vamos a ver cómo el don de diverso género de lenguas edifica la iglesia. Ya le hablé acerca de cómo edifica a uno. Para que el don de lenguas proporcione edificación a la iglesia, debe de ser acompañado, como le vengo diciendo, con otro don espiritual que se llama el don de interpretación de lenguas. La interpretación puede venir por la misma persona que está hablando en otras lenguas o por otra persona que tiene el don de interpretación de lenguas. Hermanos, a mí en algunas ocasiones me sucede que estoy orando en lenguas y de repente vienen palabras a mi mente de lo que estoy hablando, pero ahora en mi idioma, y yo empiezo a hablarlas en mi idioma. Dios mismo me empieza a dar la interpretación. No siempre me sucede, pero hay veces que estoy orando y después de que estoy orando vienen las palabras que estuve orando, pero vienen en mi mente, ahora sé lo que estuve orando. ¿Entiende? Aquellos que tienen el don de diverso género de lenguas, Dios le puede dar la interpretación a él mismo o puede usar otra persona. Yo solamente en todos estos 20 años, hermanos, solamente he tenido 2 experiencias de personas que me han interpretado lenguas, uno aquí en Estados Unidos y otro en México. Tuve esa experiencia. Entonces, como que no es muy común hoy en día ver personas que tienen el don de interpretación de lenguas. Hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando hay alguien que se levanta y empieza a dar la interpretación? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Fíjese bien, por si algún momento pasa esto. Cuando alguien está interpretando, alguien está hablando en lenguas, dice una frase, se queda callada, la otra persona empieza a interpretar. Es como cuando se está predicando aquí, hermanos, y hay alguien que puede interpretar. Yo predico en español y después me quedo callado, dije una frase y la otra persona empieza a decir en inglés para que puedan entender los que hablan español e inglés. Cuando alguien empieza a hablar en lenguas y hay alguien que interpreta, hay un intérprete de lenguas, dices una frase, te quedas callado y la otra persona debe de decir esa frase
Y la iglesia debe de mantenerse en oración, en voz baja, escuchando si hay un mensaje de parte de Dios. Esa es la forma para que Dios realice su obra de edificación, de exhortación o de consolación. Porque Dios puede estar exhortando a la iglesia, le puede estar dando una llamadita, un jaloncito de orejas, eso se llama exhortación. O tal vez te puede dar una palabra de consolación. Hermanos, esto puede venir para toda la iglesia o puede venir para una persona en particular también. Dios te puede dar un jalón de orejas, Dios te puede estar exhortando, Dios te puede estar hablando acerca de que tienes que alinear tus caminos. ¿Ok? Hermano, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23. Quiero hablar un poquito acerca de la iglesia de Corintio. Porque es que el apóstol Pablo pone ciertas reglas acerca de cómo es que deberían de hablar en lenguas, de cómo se debería de manejar todo este asunto, hermanos. Fíjese, la iglesia de Corinto era una iglesia donde había un gran desorden. Era una iglesia donde se movían mucho los dones del Espíritu Santo, pero una iglesia donde había un gran desorden. Así es que Pablo tenía que poner orden en esa iglesia. Yo creo que todos sabemos lo que es orden y sabemos lo que es desorden, ¿cierto? Hermanos, nosotros tenemos hijos y tenemos hijos pequeños algunos. Y no hay ningún problema cuando en la iglesia hay 2 niños o hay 3 niños o hay 4 niños. Puede ser que no se haga mucho desorden. Pero ¿qué pasa cuando ya son 15 niños? Cuando son 20, cuando son 25. Y todos una corredera y esto y lo otro y todos nos empezamos a dar cuenta que sabes que aquí hay un desorden. ¿Cierto o no es cierto? Entonces tenemos que empezar a poner un orden. Cuando Pablo vino a poner orden en la iglesia de Corinto era porque había un desorden. Era un desorden. Y Pablo llega a la iglesia de Corinto, una iglesia donde se movían mucho los dones del Espíritu Santo, pero había un desorden y Pablo tenía que ordenar cómo debía trabajar todo esto. Había muchos hermanos que hablaban en lenguas, muchos. No crea que era, hermanos, a ver, yo le pregunto aquí, ¿cuántos hablan en lenguas fluidamente? Sean honestos, a ver, levanten la mano, vamos a ver más o menos cuántos. Así fluido, constantemente. 2, 3, 4, 5, 6. No somos muchos, ¿eh? ¿Cree que 6 podemos hacer un desorden aquí? Está medio difícil. Pero ahí todos hablaban lenguas, hermano. Todos. Entonces imagina todos hablando en lengua. Bueno, ¿qué casa de locos aquí o qué? Vámonos. Sí. Hay que ver dónde llega el desorden. Entonces, hermanos, había hermanos que hablaban en lenguas, casi la mayoría, pero había hermanos también que interpretaban lenguas, pero ellos no sabían cómo deberían de ordenar todo esto. Entonces lo hacían de una manera desordenada, así que Pablo tuvo que poner orden. Y en primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 23 Pablo dice: si pues toda la iglesia se reúne en un lugar. ¿Dónde se reúne la iglesia, hermanos? En un lugar. Aquí, diga conmigo, aquí nos reunimos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, fíjese, 14:23, y todos hablan lenguas, todos, 50, 70, 80, 100, y los 100 hablan lenguas. Le dicen, ¿cuántos hablan lenguas? Y todos levantan la manita. Hermanos, aquí nada más 5, 6 levantaron la mano. Y a veces no quieren ni hablar en lenguas. Ándele, pues hablen en lenguas, no quieren. Pero ahí todos hablaban en lenguas. Y se imagina, hermano, era un desorden, parecía casa de locos. Cualquiera se iría para afuera. Dice Pablo, y todos hablan en lenguas y entran incrédulos. ¿No dirán que están locos? Hermanos, con todo respeto, ojalá y nosotros tuviéramos un poquito de esa locura. Ojalá y que nosotros tuviéramos un poquito de esa locura. A mí me gustaría ver 2, 3 personas aquí corriendo, caminando, llenándose del Espíritu Santo, dándole libertad al Espíritu Santo de Dios. Aquí yo quisiera decir lo contrario de Pablo. Pablo decía, callen. Yo quisiera decir, hermanos, alaben a Dios. Quisiera que todos nosotros tuviéramos un poquito de esa locura, hermanos, que tenía esa gente.
Un poquito, no tanta, pero un poquito. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que estar motivando a la gente para que abra sus labios, para que alabe a Dios. Yo no quisiera decirles callen, al contrario, yo quisiera decirles alaben a Dios, hermanos, abran su boca. Es lo que les dije la semana pasada. ¿Por qué muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque están así. No vas a recibir nada así. Pero yo te reto, fíjate bien, a que tú pases al altar, a que te desconectes de la gente, que no te importe el qué dirán, y te conectes con Dios. Levantes tus manos, abre tus labios, conéctate con Dios, y verás si no te da una buena sacudida. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, en la iglesia, en el caso de la iglesia de Corinto, ellos habían llegado al desorden. Ellos habían llegado al desorden. Y Pablo les dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 27 al 30, si habla alguno en lengua extraña, fíjense bien, y este es el pasaje que muchos toman, aquellos que a veces están en contra de las lenguas, aquellos predicadores, toman este pasaje para decir, ¿sabes qué? Si alguien, y le voy a decir una cosa, hay iglesias donde si alguien habla en lenguas, con uno que hable, lo callan o lo echan para afuera. Con uno, dígame una cosa, ¿dónde está el desorden? Pero por eso están las iglesias secas, hermano. Por eso están las iglesias muriéndose hoy en día. Por eso no hay presencia de Dios. Es verdad lo que le estoy diciendo. Es verdad lo que le estoy diciendo. Y Pablo dice, fíjense el orden que tuvo que poner Pablo. Si alguno habla en lengua extraña, dice, esto sea por dos o a lo más por tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, aquí como todos hablan en lengua, primeramente ustedes tres, y después ustedes tres y alguien interprete, después ustedes tres y luego ustedes tres y vámonos por turnos. Pero hermano, aquí no hay nada de eso. Apenas habla uno o dos y lo queremos callar. Esto se va a morir, hermano. Es una bendición hablar en lenguas. Es una bendición. Hay que entender dónde llega el desorden. ¿Dónde llega el desorden? Tú ves un niño aquí, gracias, que hay un niño aquí, da alegría a los niños. Y le vamos a decir, niño, cállate, siéntate ahí te quiero. Ese niño no está haciendo un desorden. Hay que ver dónde entra el desorden, dónde llega el desorden. Hay que entender todo esto, hermanos. Es de suma importancia que mantengamos el orden en los servicios de adoración, pero sin apagar el Espíritu Santo, sin apagar el Espíritu. Pablo dice, no apaguen el Espíritu, no lo apaguen, dice Pablo. En el capítulo 14, versículo 18-19 de primera carta a los Corintios, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Fíjese bien lo que dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dígame usted, hermanos, ¿en qué lengua le estoy predicando el evangelio? ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Yo nunca predico en lenguas, hermanos. Siempre predico en español, para beneficio de la iglesia. Hay más de 50 mensajes, todos están en español, para beneficio de la iglesia. Aquí nunca se predica en lenguas. Aquí es una iglesia de orden. Hermanos, nosotros tenemos un servicio general cada fin de semana y en él tenemos un orden. Fíjese bien, nosotros iniciamos con oración, ¿cierto o no es cierto? ¿Cómo se inició el servicio? ¿Cómo se inició, hermanos? Con oración. Después la alabanza, la adoración, enseguida la exposición de la palabra. Recogemos las ofrendas y terminamos compartiendo el pan. Hay un orden en el servicio. Somos una iglesia de orden. Y si durante el servicio algo que no es de Dios se manifiesta en alguna persona, usted sabe de qué le estoy hablando. Si durante el servicio algo que no es de Dios se manifiesta en alguna persona, a esa persona se le tiene que llevar a otro lugar fuera del santuario y se le atiende a esa persona.
porque somos una iglesia de orden y nada debe de interrumpir la alabanza, nada debe de interrumpir la adoración y nada debe de interrumpir la exposición de la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Así debe ser, hermanos, así debe ser. Fíjese, yo recuerdo hace mucho cuando yo inicié en la iglesia, tenía poco tiempo y me dijo un hermano, fíjese que fui a visitar una iglesia y de repente subió una persona que habían invitado y cuando esta persona entró, empezó a hablar en lenguas ahí y empezó a hablar en lenguas y empezó a hablar en lenguas y la gente se emocionó y dijeron, aquí va a estar bueno esta cosa. Pero pasó un minuto, pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, pasaron 20 minutos y no dejaba de hablar en lenguas. Pasaron 40 minutos y terminó llorando hablando en lenguas. ¿Y sabe qué entendió la gente? ¿Saben qué entendió la gente? Nada, nada. Eso es un desorden. ¿Quiere que le diga algo? Yo sabía que iba a predicar esta palabra. Por eso el Señor me tocó ahorita. Yo no podía volver a hablar español. Yo quería, pero no podía. Quería, pero no podía. Hasta que Él me soltó. Y entonces ya pude. Como alguien que a veces no puede hablar. Control de esta boca, de esta lengua. Él toma control. No soy yo, es Él. Y creo que lo hizo a propósito. Se lo estoy diciendo delante de Dios que me está escuchando. Que se está grabando, que esto no es algo fingido, que esto es de Dios. Yo no empecé a predicar hasta que el Señor soltara mi lengua, porque yo no puedo predicar en lenguas, yo tengo que predicar en español. Y si supiera inglés y ustedes son anglosajones, yo tendría que predicar en inglés. ¿Sí me entiende, hermano? Esto es el orden de Dios. Por eso Pablo dice, yo prefiero hablar unas cuantas palabras para que me entiendan que 5,000 en lenguas. En el momento que yo estoy orando y yo siento que el Espíritu me mueve a orar en lenguas, yo oro en lenguas. Pero cuando yo llego aquí me paro. Aquí yo tengo que predicar en el idioma que aquí se debe predicar. Así debe ser, hermanos. Así debe ser. Y fíjese, ya estoy terminando. Capítulo 14, versículo 32 al 33. Dice el apóstol Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es algo de lo que me estaba pasando ahorita. No que yo sea un profeta, pero está hablando de un profeta o de un pastor o de alguien que expone la palabra de Dios. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, debemos reconocer que no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, al menos no yo. Tal vez otros sí sienten que son muy estudiados o algo y son independientes de Dios, pero no yo. Yo dependo de Dios. Yo cada que subo aquí le digo, Señor, una vez más, ayúdame a predicar esta bendita palabra. No puedo hacerlo sin ti. Yo necesito tu unción. Ayúdame, por favor. Yo tengo que doblar mis rodillas y pedirle al Señor que me ayude a predicar esta bendita palabra. Sin Él yo no puedo hacerlo. Y yo le digo, Señor, lléname con tu presencia. Necesito predicar esta bendita palabra. Y simplemente eso es lo que hace Él. Me llena con su presencia. A lo mejor que a veces se le pasa un poquito la mano, como en este caso, y nos llena de más. ¿Sí? Y sentimos que nuestra copa está rebosando. Alabado sea Dios. Y tenemos que volver a cambiar el canal para poder entrar en el español. Que nos suelte un poquito la lengua. Señor, suéltame la lengua un poquito. Voy a predicar ahora. Hasta que Él me la suelta. ¿Me entiende? Yo quiero, es como alguien que tiene un problema de mudez, de tartamudez. Por más que tú quieres que habla, él tiene problemas con su lengua. Así es cuando el Señor toma tu lengua. Ya no eres tú el que tienes el control, es Él. Hasta que Él te la suelta. Ahorita soy yo el que tengo el control. Alabado sea Dios. Hermanos, muchas veces esta unción, fíjese bien, necesitamos el poder, la unción y la gracia del Espíritu Santo que está sobre nosotros para que nos capacite a realizar este oficio. Pero muchas veces esta unción que está sobre nosotros
Cuando predicamos nos mueve a hablar en otras lenguas, aunque nosotros no lo provoquemos, como en este caso. Pero como Dios es un Dios de orden y de paz, Él nos ayuda a mantener el balance para seguir predicando en nuestra lengua nativa para edificación de los creyentes. Este fue el caso. Quiero decirle que esta experiencia que me acaba de pasar, hermanos, nunca me había pasado. Tal vez es porque el Señor sabía que iba a predicar este tema. Ayúdeme por favor, hermano. Termino con este consejo. El apóstol Pablo dice, hermanos, fíjese bien, ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Ayúdenme por favor. Procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. ¿Escuchan esto? Para aquellos que predican eso en contra. El apóstol Pablo dice, no impidan el hablar en lenguas. Él nunca estuvo en contra de eso. No impidan el hablar en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Yo realmente creo que nosotros somos una iglesia de orden. Si nosotros callamos al hermano o a la hermana que se atreve a adorar a Dios audiblemente, yo le voy a decir una cosa y se lo aseguro: esta iglesia se va a apagar. Esta iglesia se va a apagar. Cuando ya no haya alguien que se atreva a levantar las manos, cuando ya no haya alguien que se atreva a abrir su boca, cuando toda la gente le dé vergüenza levantar las manos y se miren solamente unos a otros, cuando la gente esté con su boca callada, la presencia del Espíritu Santo se va a ir de este lugar, hermanos. Necesitamos el fuego, la presencia, y esa se tiene que provocar. Mira lo que dice Apocalipsis 5, 15 al 16. Cristo le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío, fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo, le dice, que de mí busques oro refinado en fuego. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermano, el enemigo de nuestras almas quiere ver una iglesia en silencio, quiere ver una iglesia amordazada. Acabamos de pasar por una pandemia, hermanos. A mí me dio tanta tristeza ver a las iglesias. ¿Sabe cómo veía las iglesias? ¿Cómo estaban las iglesias, hermanos? Amordazadas. Yo dije, yo no. Y si tengo que morir en la batalla, moriré. ¿Acaso no decimos que somos soldados de Cristo? Pero el diablo no me va a amordazar. El diablo no me va a amordazar. Eso es lo que quisiera el diablo. Y mucha gente dice, callen, vayan y hablen. Eso quisieras, pero no. Yo deseo el fuego del Espíritu Santo. El diablo quisiera ver una iglesia amordazada, una iglesia moribunda, una iglesia apagada, una iglesia tibia. Pero eso no es lo que Cristo quiere para su iglesia, hermanos. Yo te recomiendo, métete en el fuego del Espíritu Santo. Y mientras llegue el fuego del Espíritu Santo, hermanos, y el día que todos aquí, todos, fíjese bien, el día que logremos traer el fuego del Espíritu Santo a este lugar y que todos levanten sus manos y adoren a Dios y no tengan temor de abrir sus labios, ni que se despeinen, ni que los demás lo vean, y que se empiece a derramar el fuego del Espíritu Santo y que todos comiencen a hablar en nuevas lenguas. Hasta entonces voy a decir, wow, creo que ahora sí se está haciendo un desorden aquí.
Y hay que poner 2, y luego 2, y luego 2, y por turnos. Pero mientras tanto, yo no puedo apagar el fuego del Espíritu Santo. Yo no sé qué usted opina. Yo no puedo apagarlo. Usted me va a seguir viendo levantando mis manos, adorando a Dios y hablando en nuevas lenguas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No me avergüenzo de adorar a mi Dios. No me avergüenzo de adorar a mi Dios. No me avergüenzo de adorar a mi Dios. No me avergüenzo. No, que la mano se babale cama. Yo voy a adorar en lenguas a Dios. Yo voy a adorar en el poder del Espíritu Santo a mi Dios. Yo voy a adorar al Señor. ¿Cuántos se atreven a pasar en esta mañana, en esta noche, aquí a este lugar y levantar sus manos y darle libertad al Espíritu Santo de Dios? Porque aquí hay libertad. Este es un lugar donde hay libertad para adorar a Dios.